Y su servidor, Irving Pérez, les damos una cordial bienvenida a este curso del taller de nómina 2025. Hemos preparado para ustedes este curso, el cual pretende ser teórico-práctico en las próximas 8 horas que tendremos de capacitación, divididas en 2 sesiones de 4 horas, el día de hoy y el día de mañana. Por favor, siéntense bienvenidos y les invitamos a que todos tengan, por favor, listos sus materiales, los cuales estaremos abordando en el transcurso de esta ponencia. Y les invitamos también a que, por favor, cuiden que sus micrófonos estén apagados para que todos los demás compañeros puedan disfrutar del curso. Y bueno, también estaremos haciendo uso del chat por aquí del Zoom para que podamos externar dudas, preguntas al respecto. Asimismo, si alguno quisiera tomar la palabra o quisiera externar alguna consulta en particular, estaremos abriendo una sección de preguntas y respuestas conforme avancemos en el curso, en el cual les invitamos a que hagan uso de la opción en el Zoom para levantar la mano y con todo gusto en la sección de preguntas-respuestas responderemos las mismas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vámonos con el desarrollo de este material, muchachos. Los saluda su servidor Irving Leví Pérez Aguilera, quien tendrá el privilegio de estar impartiendo esta capacitación. Como parte de la presentación de un servidor, si me permiten, les comento, soy licenciado en Contaduría con especialidad en Fiscal, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro fundador y socio accionista de la firma Rule Accounting Service, en donde he tenido el privilegio de ser asesor en materia fiscal, laboral y financiera en diversos sectores de negocios. Asimismo, he sido docente a nivel licenciatura en la Universidad Tres Culturas, actualmente cursando una maestría en finanzas corporativas en la UNAM y colaborando con distintas capacitadoras a nivel nacional para la impartición de cursos en temas fiscales, laborales y financieros. Asimismo, he tenido el privilegio de ser invitado a programas como Vanguardia Empresarial, emitido por EFIFAC Cursos, y Legalmente Contable, emitido por IDE Institute. También he tenido el privilegio de ser articulista en revistas digitales de circulación nacional, como lo son Legal Cloud, Sentido Empresarial y Prontuario de Actualización Fiscal PAB. Recientemente también hemos sido invitados como parte integral de la Comisión Fiscal de la Asociación de Contadores en Desarrollo Profesional Continuo de Jalisco y recientemente hemos sido invitados a participar en un proyecto de radio digital en GES Intelectual con el programa Cultura Empresarial, que tiene una emisión mensual, los cuales les invitamos, quienes están interesados en lo sucesivo, en los próximos meses, pues estaremos por allá compartiendo algunos temas de esta índole. Y bueno, con esto es que nos ha permitido proponer cursos, proponer capacitación, como en esta ocasión relacionado a temas de nómina, recursos humanos, en donde estaremos viendo algunas generalidades, las cuales sentarán las bases para poder entender los cálculos que posteriormente estaremos aplicando en materia de recursos humanos. El principal punto de donde vamos a partir es la generalidad de la contratación al momento de entrar a una relación laboral. Esta generalidad, déjame platicarte que es, por descripción, una relación laboral se forma con la principal premisa de ser duradera, armoniosa y fructífera para ambas partes. Por naturaleza, la relación laboral no es conflictiva. Y aquí algunos pueden diferir quizás de esta definición y es lógico, es factible, porque en ocasiones lo que tenemos como común denominador en las empresas pues es una constante y reiterada visita a juntas de conciliación para dirimir controversias entre patrón y trabajador. Y pues aquí se rompe esta regla, ¿no? Sin embargo, a través de la práctica y la impartición de estos cursos, nos hemos dado cuenta que el común denominador por el cual se llega a romper esta regla de que la relación de trabajo no es por naturaleza conflictiva, deriva de una falta de definición de la forma en que se va a contratar a ese personal, uno, y dos,
la falta también, por supuesto, de un contrato laboral. ¿Por qué es importante el contrato laboral? Porque a través de este es donde tú vas a definir situaciones como una relación de trabajo, jornada laboral, hora de entrada, hora de salida, prestaciones, formas de pago y tantas otras situaciones que tú vas a verlo y vas a darte cuenta conforme vayamos avanzando. El punto central siempre será el mismo: definición del contrato. En alguna ocasión, impartiendo este curso en algún estado de la República, un participante me decía: Conta, es que tú pintas muy bonito toda la parte de laboral, pintas ideal el tema de recursos humanos, pero lo que vivimos en la práctica es totalmente distinto. Y yo hasta ahí diría: sí, voy de acuerdo, pero a ver, por favor, coméntame, ¿qué es lo que dice tu contrato laboral? Híjole, Conta, es que crees que no lo tengo. Ah, pues entonces desde ahí empezamos, porque quizás no estás cumpliendo este objetivo, derivado que de suyo ni siquiera un contrato laboral tienes. Entonces, sirva la presente anécdota para demostrar justamente esto. Conforme vamos a ir avanzando, tú te vas a ir dando cuenta, y es la intención de este material, que vayas revisando qué es lo que te está haciendo falta en tu área de recursos humanos para que con ello logres el objetivo primordial de esta relación de trabajo. ¿De acuerdo? Partimos entonces de aquí y vamos a la primera definición de esa relación de trabajo. ¿Qué es lo que tienes que definir? Bueno, tienes que definir la forma en cómo vas a contratar a tus colaboradores. Conta, ¿y cuáles son esas maneras o formas con las cuales yo voy a poder contratar a un colaborador? Bueno, para ello, déjame compartirte el artículo 35 de Ley Federal de Trabajo, que establece las 4 modalidades en las cuales vas a poder realizar la contratación de tu personal. ¿Cuáles son estas? La primera se llama obra determinada, la segunda, tiempo determinado, la tercera por temporada y la cuarta por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la que vas a utilizar? Bueno, dependerá de las necesidades que tú tengas en tu centro laboral. No es lo mismo el decir cuál es la que más me conviene a decir cuál es la que más se ajusta a mis necesidades. Porque si tú quieres siempre buscar la conveniencia en la manera de contratación, pues justamente volvemos al punto, vas a caer en imprecisiones y en tantas otras situaciones de índole laboral que te pueden estar desviando del objetivo particular para lo cual se crea una relación en esta materia. Motivo por el cual debes de conocer cuándo debes de estar utilizando y en qué momento cada una de estas 4 modalidades, vuelvo a repetir, acorde a tus necesidades. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estarás ante una obra determinada? Bueno, tú contratarás a un trabajador por obra determinada si las necesidades de la actividad que tú realizas van enfocadas a un acto o a un trabajo en particular y en específico. Te pongo un ejemplo. Si nosotros fuéramos en este momento una empresa que se dedica a armar carburadores o a fabricar carburadores, y yo contrato a una persona para fabricar en una línea en particular de producción una serie de carburadores de una marca, de un color, de un modelo en específico, y por cierta cantidad en particular, cuando ese trabajador termine las piezas de ese modelo y de esa marca por los cuales yo la contraté, en ese momento termina la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque va a concluir el trabajo mismo. Es decir, ya terminó su chamba el trabajador. ¿Me explicó? En ese sentido, es que tú vas a tener que delimitar perfectamente esa obra determinada. ¿Ok? A diferencia del tiempo determinado, como su nombre lo indica, en donde enuncias una temporada en particular, un tiempo en particular, no es porque a ti te convenga que ese trabajador no genere antigüedad, que eso es muchas veces de las malas prácticas que los patrones llegan a realizar cuando firman contratos por tiempo determinado a un colaborador. Y no,
Más bien el tiempo determinado atiende a características en donde tú ya tienes una plantilla laboral, un cuadro titular, por así decirlo, en tu equipo de trabajo. Pero por alguna situación, alguno de los miembros de ese equipo de trabajo pudiera llegar a suceder que sufra algún percance. O hablando, por ejemplo, en el caso de las damas, pueda ser que resulte embarazada o esté embarazada y por el periodo gestacional, pues se tenga que retirar por ese periodo pre y posparto. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, cuando un trabajador de tu equipo de trabajo, vuelvo a repetir, titular, se incapacita, llámese por enfermedad general, por maternidad o por riesgo de trabajo, y tengas necesidad de contratar a otro colaborador para suplir esa baja temporal, entonces en ese orden de ideas activarás tu relación de trabajo por tiempo determinado, en donde ese tiempo determinado en el contrato tú lo definirás en función a los días que ese trabajador titular se estará yendo de incapacidad, enunciando que una vez terminando esas incapacidades, el trabajador titular vuelve a su puesto y el trabajador que contrataste por tiempo determinado se le tendrá que terminar dicha relación laboral. El trabajo en esencia va a continuar, pero lo único que termina es la relación de trabajo. En el tercer punto, por temporada, entiéndase aquellas empresas o aquellos patrones que por naturaleza su actividad lleva a que tengan que poner atención o tengan que atender a ciertas temporalidades en el año. Puede ser, por ejemplo, algunas empresas o tiendas departamentales que en cierta temporada del año la carga de trabajo es tal que requieran de personal adicional. Para ello se firma el contrato por temporada. Este contrato por temporada tiene en configuración una figura exclusiva de la modalidad por temporada y es la suspensión de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que las temporadas en tu trabajo abarcan 3 meses. Ejemplo, de enero a marzo, tu primer temporada, pero abril y mayo no hay ningún trabajo o no hay trabajo que le dé vida a esa relación laboral. Motivo por el cual entre abril y mayo, pues entonces no tendrías la necesidad de contar o de solicitar los servicios de tu trabajador. Pero dicha temporada vuelve a reactivarse en los meses de junio, julio y agosto. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esos 2 meses de abril y mayo? Es decir, el tiempo que transcurre entre una temporada y otra. Bueno, vuelvo a repetir, justamente allí es donde entra en escena la figura de suspensión de la relación laboral. En esta parte de la suspensión de la relación laboral, no es que estés despidiendo al trabajador, para nada. Ojo, no estás despidiendo al trabajador, estás suspendiendo la relación laboral. Oye, ¿y qué pasa entonces en materia de seguridad social? En materia de seguridad social, lo que vas a tener tú es que dar un ingreso de ese trabajador en el mes de enero y vas a tener que presentar una baja en el mes de marzo. ¿Por qué? Oye, pero pues me acabas de decir que no lo voy a despedir. Es correcto, no lo vas a despedir. Lo que vas a hacer es que a partir del mes de marzo o 31 de marzo hasta el 1 de junio, cuando se vuelve a reactivar esa temporada, en ese tiempo tú vas a suspender la relación laboral, motivo por el cual no tendrás la necesidad de mantenerlo en seguro social. Por eso es que presentarás la baja desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. Oye, ¿y el 1 de junio lo vuelvo a ingresar a Seguro Social? Sí, es correcto. Por eso es que se configura esta modalidad por temporada. Y el último por tiempo indeterminado, que es el más común y es donde la mayoría entra en esta mecánica de la definición de la relación laboral, es porque son labores continuas de carácter continuo, ininterrumpido,
y no hay necesidad de atender alguna particularidad como sí en las otras tres opciones. Entonces, dependiendo aquí de la forma y de la necesidad que tú tengas en tu centro laboral, será la modalidad en la cual tú decidas implementar y debas implementar la relación laboral. Ahora bien, también he de decirte que hay contratos que no deben de existir. Es más, no están regulados por Ley Federal de Trabajo como tal. Uno de ellos es justamente los famosos contratos a prueba. Conta, pero pues, ¿a poco no Ley Federal de Trabajo sí enuncia el periodo a prueba? Sí, es correcto. Lo has enunciado bien. Periodo a prueba. ¿Y qué es el periodo a prueba? No es un contrato, ¿eh? Es un periodo que está supeditado, que está sujeto o condicionado a una relación de trabajo del artículo 35. Si tú notas ese artículo 35 de Ley Federal de Trabajo, nunca te dijo que podías contratar a un trabajador por un periodo a prueba. No, te dijo que solamente lo puedes contratar o por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y nada más. Oye, ¿y en qué momento entra entonces este periodo a prueba? Bueno, tendríamos que irnos al artículo 39A de la Ley Federal de Trabajo, que allí vas a encontrar la respuesta a esa pregunta. Fíjate bien, te dice que en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá, ¿quién? El patrón, establecerse un periodo a prueba. ¿Cuál es la condicionante entonces? Y fíjate cómo va vinculado ese artículo 35 con este artículo 39. Si tú defines en el 35 una relación de trabajo de las cuatro que ya te dije, en este caso por tiempo indeterminado, solamente en ese supuesto puedes optar, es decir, es una opción. Tienes la opción de poder implementar un periodo a prueba. No es un contrato. ¿Cuál sería entonces el contrato que tendrías que firmar? Sorpresa, es un contrato por tiempo indeterminado. Y en el clausulado del contrato por tiempo indeterminado podrás, es decir, vuelvo a enunciar, es opción. Si tú decides hacerlo así, puedes implementar un periodo a prueba. Pero si decides implementar o activar esta opción de periodo a prueba, tienes que conocer algunas reglas en particular. La primera, aun y que estés contratando a un trabajador bajo la modalidad a prueba, tienes que ingresarlo a Seguro Social desde el primer día. Conta, pero pues es que algunos patrones dicen que después de 30 días de ese periodo a prueba, a ver si me ingresan a Seguro Social y me condicionan hasta posterior a 30 días. ¿Eso es correcto? La respuesta es que no. El mismo artículo 39A de la Ley Federal de Trabajo te dice que todos los trabajadores deben de estar registrados a Seguro Social aún y que estén en ese periodo a prueba. ¿Con qué finalidad? Garantizando los derechos de seguridad social y de todas las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Ah, y algo más. Si tú decides implementar ese periodo a prueba, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Ese periodo es improrrogable. Uno. Dos, no se aplica de manera simultánea al mismo trabajador. Tres, tampoco se aplica de manera sucesiva ni en más de una ocasión. ¿De acuerdo? Entonces aquí rompemos con el mito de, oye, el patrón o la empresa X me hace firmar un contrato a prueba. De suyo, el contrato a prueba no existe. Existe el contrato por tiempo indeterminado y en el clausulado de ese contrato el, existe la activación o el uso de ese periodo a prueba. ¿De acuerdo? De aquí deriva justamente muchas de las situaciones, vuelvo a repetir, que llevan a algunos patrones y trabajadores a entrar en controversia. Pero si te das cuenta, Ley Federal de Trabajo es muy clara respecto a la definición de estas relaciones laborales.
Otro punto también importante que debes de considerar es el hecho de definir en tu contrato el tipo de jornada que va o con el cual va a operar dicha relación laboral. Oye, Conta, ¿y qué es la jornada de trabajo? Ah, pues mira, por definición, la misma Ley Federal de Trabajo te dice a qué se refiere con jornada. Y es todo ese tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Pero la misma Ley Federal de Trabajo también te dice, solamente denuncio, hay algunos límites. ¿Como cuáles? Mira, de todo un día, de todas las horas de las 24 horas de un día, te voy a decir de qué horario a qué horario puedes considerar al menos los tres tipos de jornada que para mí, hasta ahorita, en este momento que estamos impartiendo el curso, están vigentes en Ley Federal de Trabajo. Sí, porque recuerda, por ahí ya en redes sociales y en los noticiarios se ha estado manejando una muy alta probabilidad de aprobación de un cambio en este rubro de jornadas, ¿de acuerdo? Por ahí se está cocinando el hecho de que se apruebe muy probablemente en los próximos días o semanas la reducción de la jornada laboral. Aún no es oficial. Así es que al momento en que estamos impartiendo este curso, todavía tenemos vigente lo que vamos a ver a continuación. Primero, jornada diurna. ¿Qué es una jornada diurna? Bueno, la jornada diurna es aquella que comprende desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, en ese rango de tiempo, y tiene una duración máxima de 8 horas. La jornada nocturna es aquella que comprende desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, con una duración máxima de 7 horas. Y la jornada mixta es una jornada que comprende horas de la jornada diurna y horas de la jornada nocturna y tiene una particularidad. La primera, su duración es de 7 horas y media. Y la segunda, de esas 7 horas y media, menos de 3 horas y media está permitido tomar de la jornada nocturna. Si el horario que se tome de la jornada nocturna es igual o mayor a 3 horas y media, entonces esa jornada deja de ser mixta y pasa a ser nocturna. ¿De acuerdo? Eso es lo que actualmente, vuelvo a repetir, está vigente en el texto de Ley Federal de Trabajo. Esto que te acabo de comentar está en el artículo 60 y 61 de Ley Federal de Trabajo. ¿De acuerdo? La duración máxima de estas jornadas. ¿Qué más tienes que conocer? Bueno, ya que conocimos cuáles son esas jornada completa, llamémosle así, la que dura 8 horas, ahora también debes de conocer que hay algunos conceptos que aluden a una jornada reducida. ¿Y qué es esto? Bueno, si tenemos como jornada completa, un ejemplo, una jornada de 8 horas, entonces esperaría que en un día una jornada reducida fuese menos de esas 8 horas diarias que trabaja un colaborador. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque depende de aquí, si tú defines una relación de trabajo de esta manera, depende el hecho de que tú calcules un salario base de cotización. Conta, ¿y qué es eso? Ah, pues mira, el salario base de cotización es el indicador que tú vas a tener que reportar a Seguro Social para pagar tus cuotas obrero-patronales. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos que integran tu relación laboral debes de definirlas muy bien porque de ello depende que calcules correctamente ese salario base de cotización, que es lo que vamos a ver más adelante en los casos prácticos, ¿de acuerdo? Por eso es importante que tú diferencies esta jornada reducida y semana reducida. Oye, ¿y cuándo estamos ante semana reducida? Bueno, por regla de carácter general, Ley Federal de Trabajo dice que por cada 6 días de trabajo debes de gozar de un día de descanso. Pero si tú por alguna situación acuerdas con tu patrón que no es necesario que labores los 6 días de la semana, sino un número menor de días,
entonces estás ante una semana reducida. Y eso también es un concepto que debes de definir muy bien, muy puntualmente. ¿Por qué? Porque al final, para el cálculo de tus cuotas obrero-patronales, esa situación juega un papel importante. ¿De acuerdo? Entonces, es importante identificar cada uno de estos dos conceptos. No te preocupes. Más adelante, en los casos prácticos, te voy a enseñar cómo calcular dichas dos situaciones, dichos dos conceptos, semana y jornada reducida. ¿Sale? ¿Qué otro punto importante también a considerar? Bueno, antes de pasar a este, me gustaría aquí hacer el primer bloque de preguntas y respuestas. Vuelvo a repetir para quienes se unieron un poquito más adelante. Conforme vamos avanzando, vamos a abrir algunos bloques de preguntas y respuestas. Tienen el chat en el Zoom para que puedan externar las mismas, o si quieren externar una de manera audible, pueden hacer uso de la función en el Zoom para levantar la mano y con todo gusto les podemos ceder la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, muchachos. Antes de pasar al siguiente concepto, ¿dudas, preguntas al respecto? ¿Alguna duda o pregunta? Igual, si no es así, por favor, confírmenos por aquí en el chat también. Muy bien, perfecto. Ok. Rosa María González dice, sobre la jornada reducida, sí tengo dudas. Por favor, Rosa María, adelante, coméntanos, ¿qué dudas tienes? Si gustas abrir tu micrófono, adelante. Que abra mi micrófono. ¿Me escucha? Ahí está. Sí, Ah, adelante, Rosa María. Muy sí. buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Mire, aquí la pregunta específica es de que tengo por ahí varios hospitales en donde asesoro por ahí, pero la jornada reducida que ellos aplican es así media rara. Es decir, como usted mencionó, ahora que lleguemos a lo del seguro social, por ahí yo veo que los salarios diarios que se manejan ahí no están iguales que en el seguro social. Y entonces, por ejemplo, ahí, ¿cómo le vamos a hacer en la jornada reducida para, desde primer lugar, cómo le calculamos su famoso séptimo día? Entonces, a esos trabajadores no tendrían derecho al séptimo día, porque ya ve que se separa, ya sea en semana, quincena o catorcena, se separa el séptimo día. Aquí en jornada reducida sería mi primer pregunta. Ok, si aplica o no ese séptimo día. Así es, así es. Bien, mira, te comento. Recuerda que cuando estamos hablando, estimada Rosa María, de jornada reducida, hablamos de un número menor de horas en cuestión del tiempo que efectivamente trabaja un colaborador. ¿Vale? Y esto Sí. se puede dar, Rosa María, incluso en un contexto de semana completa. Fíjate bien, puedes tener esta interacción entre estos dos conceptos, ¿eh? Puedes tener semana completa, pero con jornada reducida, ¿sales? Si estás trabajando de esa manera, entonces tu séptimo día se paga tal cual. Te pongo un ejemplo. Fíjate bien. Si tú estás hablando de una jornada reducida, quiere decir que tú estás pagando en función a un número de horas en particular. Yo te preguntaría, ¿en cuánto le estás pagando la hora a esos colaboradores de esos hospitales? Un ejemplo. Por lo que vi, dividiendo el salario que tienen ahí, yo lo dividí entre 8 y 50 pesos la hora. Ok, ahí viene el primer punto, Rosa María. ¿Por qué? Porque si tú estás dividiendo entre 8, entonces no es una semana, perdón, una jornada reducida, es una jornada completa. ¿Sale? Mm, ¿Por qué mm. entre 8 no? Porque acuérdate, 8 es el número máximo de horas en un día de una jornada diurna. Y si estás en Ah, jornada diurna y estás considerando 8 horas en un día, entonces eres jornada completa, Rosa María. mm, ¿Sale? Tendrías en todo caso entonces que considerar menos de esas 8 horas. Por eso, y déjame regresar tantito aquí a la lámina. Ahí está. Jornada, hila por favor ese concepto con el tiempo. ¿De acuerdo? ujú.
tiempo Sí, menor a 8. Imagínate que tu trabajador entra a las 9 de la mañana y ya estamos en jornada diurna, ¿vale? Punto sí. número uno. ¿A qué hora sale? Pues imagínate que salga a las 2 de la tarde, de 9 a 2. ¿Cuántas horas son, Rosa María? Y empieza a hacer cuentas. 10, 5. 11, 12, 1, 2, 5 horas. Ok. Ujú. Siempre imagínate que de lunes a viernes entren a las 9 y salgan a las 2, de lunes a viernes. Oye, ¿y el sábado? ¿Qué crees que también trabajan el sábado en ese horario? ¿Qué tenemos ahí? Una semana completa con jornada reducida. ¿Por qué jornada reducida? Porque no me están trabajando las 8 horas, solamente me están trabajando 5. 5. Ok. Entonces, ¿cuánto, vuelvo a repetir, cuánto les pagas por día? Ah, pues imagínate que Rosa María les paga a 500 pesos el día. Oye, ¿y en cuánto está la hora? Entonces sí, aplica Rosa María, 500 entre 5. ¿En cuánto resulta la hora, Rosa María? 500 entre 5, En 100 pesos, quise, ¿no? sí, En en 100 100 pesos. pesos. Ajá. Entonces, tú le pagas su hora a ese trabajador en 100 pesos, su Ujú. jornada, su día en 500 pesos. La pregunta es, ¿le corresponde séptimo día? Respuesta sí. ¿Por qué? Porque te está trabajando los 6 días de la semana, Rosa María. Oye, pero es Ujú. jornada reducida. Sí, es un tiempo menor al que debe de trabajar máximo, 8 horas, pero trabaja toda la semana. Entonces no hay necesidad de sacar proporcionalidad en el séptimo día. ¿Ves? Ahora, cosa distinta que Rosa María me diga, es que no vienen toda la semana, Conta. Vienen nada más 4 días a la semana. Exacto. Ajá. De esos 4 días a la semana, sí trabajan las 8 horas. Entonces, Rosa María tiene una semana reducida con jornada completa. Y ahí sí, si Ujú. Rosa María sigue pagándoles a 500 pesos el día, pero ya dijimos, es semana completa, perdón, jornada completa, ¿a cuánto está entonces, en cuántas horas comprende esa jornada completa, Rosa María? 8, ahí sí, 8. 8. Ajá. Entonces divides 500 entre 8 para sacar el costo por hora que tú les pagas a tus colaboradores. ¿Vale? Ujú. Ahora sí, ¿estamos en semana reducida? Sí. Ahora sí, Rosa María, la parte proporcional de tu séptimo día. ¿Por qué? Porque acuérdate la reglita. 6 días de trabajo es igual a un día de descanso. Oye, ¿y si trabajo 4 días? Pues la parte proporcional de tu día de descanso. Ujú. ¿Sí me explicó? Sí, porque puede faltar algún día de esos 4 días a la semana Exactamente, ya le y ya entendí. no tiene derecho al todo completo del séptimo día. Proporcional Exactamente, no lo solamente tiene, la no tiene derecho proporcionalidad. a los Exacto. días trabajados de las 4 días que se obligó a trabajar 8 horas. Ya le entendiste, Rosa María, que es Sí. justamente lo que vamos a estar viendo en los casos prácticos, porque todo esto Ah, que estamos comentando te va a ayudar para calcular el salario base de cotización que debes de estar enterando a Seguro Social, ¿vale? ujú. Entonces, Sí, esto es importante que lo aprendas a distinguir. Cuando estás ante una jornada reducida, cuando estás ante una semana reducida, porque no es lo mismo. Uno atiende a sí, un número de horas, jornada, y otro atiende a un número de días, semana. ¿Vale? sí, Son dos cosas sí, distintas. Entonces, en sí, función a eso, es lo que tú vas a aplicar de acuerdo a tus necesidades. ¿Vale? sí, correcto. Sí, gracias, maestro. Gracias. No, ¿de qué, Rosa? A la orden. Por favor, Karen Granados. Adelante, Karen, por favor. Te escuchamos. ¿Qué tal, contador? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Muy Bueno, buenas tardes. Bienvenida. bueno, mi caso es algo parecido a lo de la compañera. Yo trabajo en una escuela y nosotros pues los tenemos dados de alta en el ITSE con el salario mínimo, Ujú. pero este no pues nosotros dividimos hicimos el cálculo del salario diario de por los 30 días, lo dividimos por 30, o sea, para sacar el salario diario. Y de Ajá. ahí nosotros hicimos del salario diario, dividimos por las 8 horas que son, pues sí, por las horas que son y les pagamos en base a las horas que ellos laboran. La Ahí jornada sacamos, diurna. sacamos Ujú. la La cuenta. jornada diaria, por decir el salario diario. Ok.
los maestros entran de 9 o de 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, pues son 5 horas. Entonces se les paga en ¿no? función a las horas que laboran. Este, y pues, y pues es como lo dice, pero nosotros trabajamos de lunes a viernes. Ujú. Entonces, pues nada más el único detalle con que lo que veo es que como su salario diario, su salario mínimo, bueno, lo que laboran, realmente lo que laboran, no alcanza como si estuvieran en el salario mínimo para darlo de alta en el seguro. Exacto, ya le entendiste, Karen. Muy bien, ¿sí? Sí, Principalmente las escuelas estoy viendo que sí tienen estamos ese. bien. Sí, perdón, adelante, adelante, perdón. Ok, muchas gracias, no es todo, muchas gracias. Excelente, Karen. No, al contrario, discúlpame. Fíjate, ese detalle que comenta la compañera Karen particularmente impacta a las escuelas o al sector educativo justamente por eso. Fíjense bien, en el caso con Karen, como en la mayoría de escuelas, manejan los dos conceptos en el mismo, es decir, conviven en uno solo. Es decir, tienen semana reducida y jornada reducida. Tienen dos, ¿sale? Porque dice Karen, pues nada más vienen de lunes a viernes y nada más trabajan 5 o 6 horas, ¿no? Que entran a las 8 y salen a las 2. ¿Cómo se llama eso? Jornada reducida y semana reducida. Pero dice Karen, es que al momento de hacer los cálculos, pues como que ya no me da lo que está devengando o un poquito más coloquial el término, lo que está desquitando el trabajador en su chamba, el maestro en este caso, es muchísimo menor a lo que el Seguro Social me pide como mínimo ingresarlos para inscripción. ¿Y qué creen? Así está la disposición, muchachos. Lo que dice Karen es totalmente cierto. ¿Por qué? Fíjense que esto que está comentando Karen se encuentra en el artículo 62, fracción primera del reglamento de la Ley de Seguro Social. Fíjense bien, lo que Karen por aritmética, por cálculo aritmético, está determinando, efectivamente, siempre le va a salir menor a lo que Seguro Social mínimo pide de un patrón para inscribir a un trabajador a Seguro Social. Le va a salir siempre menos. Sin embargo, en ese orden de ideas, lo que Karen tiene que hacer, dado que está en la obligatoriedad del manejo de personal, es inscribir a su colaborador con el mínimo, mínimo, mínimo. ¿Qué tendría que hacer ahí Karen? Tomar una decisión y hacer un estudio tomando en consideración sus finanzas, su información financiera, que es justamente lo que vamos a ver en los casos prácticos. Porque sí, por cálculo aritmético, te va a resultar algo menor a lo que el instituto te está pidiendo. Y en términos lisos y llanos, lo que tienes, patrón, en estas circunstancias es tu cuota patronal, el seguro social te está resultando más oneroso que lo que le estás pagando a tus trabajadores. ¿Sales? En ese orden de ideas, lo que tendrías que hacer en este caso es, primero, ¿en cuánto le estás pagando la hora a tus colaboradores? Híjole, me ha tocado universidades que pagan a 85 o 95 pesos la hora. Fíjense bien, la hora. Pero la carga de materias, la carga de horarios, no son solamente de 8 a 9, porque inclusive hay universidades que imparten clases sábados y domingos, ¿sales? Entonces digamos que de alguna manera esa amplitud en carga horaria compensa de alguna manera el mínimo con el cual se registran a los docentes, ¿ok? Ahora bien, hay universidades que por política interna tasan el costo o el pago por hora de los profesores en función a sus grados académicos. Un profesor que tiene solamente licenciatura no gana lo mismo que un profesor que tiene maestría o doctorado. Quizás también en función a eso, vuelvo a repetir, a la información financiera de tu colegio, de tu universidad, de tu escuela,
puedas empezar a tasar justamente estos niveles de salario, pago por hora, ¿vale? Y quizás por política, que es lo que muchas universidades hacen también, es, yo no te puedo contratar profesor con menos de 2 materias por cuatrimestre o semestre. ¿Por qué? Porque no me da. Yo al menos te tengo que tener con 2, 3 o hasta 4 materias para que de alguna manera yo nivele la parte seguro social con la parte que yo te voy a estar pagando a ti y encuentre una proporcionalidad. Pero si no, yo no te puedo contratar por 1 o 2 materias. Tengo que contratarte mínimo por 3 o 4 para yo nivelar. ¿Qué te quiero decir con esto, Karen? E igual, compañeros que quizás compartan esta parte con Karen del nicho de negocios de la parte educativa. Tienen que prestar atención en sus políticas internas, en sus manuales de procedimientos, pero más importante aún, a su contabilidad. ¿Sales? Porque ahí está el punto importante. ¿Qué es lo que dicen sus números? ¿Cuánto están cobrando ustedes de colegiaturas? ¿Cuánta matrícula es la que deben de tener semestre a semestre, bimestre a bimestre, cuatrimestre a cuatrimestre, para que ustedes al menos salgan con su punto de equilibrio? Y en función a eso, tasen el honorario, o perdón, corrijo, el pago por hora de sus docentes. ¿Sí me explicó? Ese es el punto. No sé si me voy explicando, estimada Karen. ¿Sí vamos bien? ¿Sí sigue por acá la compañera Karen o ya se retiró? No, la sigo viendo por acá. Karen, por favor. ¿Sí vamos bien? Ok, creo que sí. Ahí vamos bien. Perfecto. Ok, veo por aquí al compañero Francisco García. Francisco, buenas tardes. ¿Quieres hacer alguna consulta? Hola, hola. Ok, Maestro, yo sí sí, quiero adelante. complementar lo que usted acaba de mencionar. Sí, Entonces, adelante, Rosa, por favor. en los hospitales es algo similar a que hay doctores o enfermeros que tienen título o doctores que vienen de otro país y que se Mm, quedan aquí un buen tiempo. Precisamente tengo también ese problema de que pues las horas que le pagan a unos y a otros son diferentes, pero el problema es, así como dijo Karen, los tienen con el salario mínimo en el Seguro Social y pues ya no me salen las cuentas. es correcto. Fíjense, Sí, justamente en los casos prácticos vamos a ver eso. Cómo ok, y por qué llegan a esos cálculos, ¿vale? Y ustedes van sí, a determinar cuál es el punto central para que al momento que hagan sus proyecciones puedan determinar ustedes si deban de incrementar esos importes por hora, si es que pagan por hora, o el importe por día. Ustedes lo van a determinar, ¿sale? Pero sí, 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 tiene que ser maestro, por y preferencia. a lo mejor usted no sabe de esto, pero a lo mejor sí sabe, ¿no? Porque lo más fácil es decir, no, como ya ve que normalmente los médicos pagan en efectivo, cobran en Ajá. efectivo, ah, no, la diferencia se las vamos a pagar en efectivo, pero el problema es que yo veo que el seguro social, como acaba usted de decir, está onerosamente hablando muy alto. Entonces se Exactamente, ahorran por un lado, pero por el otro, pues yo creo, bueno, yo lo digo de esta manera con respeto, ¿no? Es hacernos tontos en los números, porque por un lado me pega de una manera y por otro de la otra, y finalmente cuál es el ahorro. exactamente. En ocasiones quizás los asesores dicen, no, pues mira, te va a salir muy caro, págale por fuera, págale por honorarios, págale por asimilados a salarios. Y ahí empiezan a armar sus estrategias fiscales, ¿no? El tema es, como bien lo dice la compañera Rosa, oye, ¿de verdad te estás ahorrando pesos? O quizás te estás metiendo en un problema muchísimo más grande. Ahorita que avancemos en las láminas, ustedes se van a dar cuenta por qué enunciamos esto, ¿sale? Entonces, sí, efectivamente, todo parte de la definición, vuelvo a repetir, de la forma en cómo ustedes vayan a contratar, ¿sale? Entonces, déjenme avanzar un poquito más y vamos a llegar a este punto que vamos a determinar ya en los casos prácticos. ¿De acuerdo, muchachos?
Recuerden, vuelvo a repetir, si tienen dudas, preguntas, váyanlas por favor escribiendo en el chat y ahorita que abramos la otra sección de preguntas-respuestas, volvemos a otorgar la palabra. ¿Sales? Ok. Oye, Conta, ¿y si llegan a faltar mis trabajadores? Ah, bueno, mira, si llegan a faltar tus trabajadores, resulta que uno de los puntos en recursos humanos que debes de tomar en consideración es llevar el seguimiento de cada una de esas incidencias, es decir, de cada una de esas faltas. ¿Por qué es importante? Porque cuando tengas la determinación de cuotas obrero-patronales, te paso el dato. Seguro Social te permite disminuir los ausentismos de la determinación de tus cuotas obrero-patronales. ¿Sí sabías eso? ¿Conta en serio? Sí. Nada más que hay un requisito. El artículo 31, fracción primera de la Ley de Seguro Social dice que si tú vas a aplicar estos ausentismos en tu cálculo de cuotas obrero-patronales, debes de comprobar la falta de pago mediante la exhibición de listas de raya o de las nóminas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que timbres tu nómina, que lleves a cabo los registros en físico de las asistencias de tus colaboradores. Porque si en el momento en el que te revise Seguro Social, cuando tú apliques esos ausentismos, no tienes capacidad de demostrarle la falta de pago de esos salarios, entonces el instituto te los va a cobrar. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, importante entonces, por control interno, establezcas los mecanismos para dar seguimiento a las asistencias de tus colaboradores. Quizás algunos de ustedes tengan algún reloj checador, tengan algún aparato electrónico con huella dactilar en donde chequen la asistencia a sus colaboradores. Y eso está perfecto. Sin embargo, les paso un tip. Y ese tip va en función a lo que en la práctica nos hemos encontrado con algunos abogados en lo laboral. Algunos abogados en lo laboral recomiendan que adicional a esos controles se lleve también un registro en físico, entiéndase una libreta de asistencia, o un libro de asistencias donde firmen a puño y letra los colaboradores justo a eso, su asistencia, para que al momento de una controversia o una revisión en Seguro Social, esa prueba en físico refuerza los datos o base de datos electrónicos que ustedes puedan recabar con ese reloj checador o con esos aparatos que ustedes puedan estar implementando. ¿Vale? Es sugerencia. Entonces, derivado de ello, pues tomen en consideración esta parte al momento de computar esos ausentismos. Oye, Conta, y si por alguna situación la jornada de trabajo se prolonga, pues mira, aquí viene lo padre. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, cuando se prolonga la jornada laboral, se debe de remunerar por un 100% más de las horas normales. Es decir, si tú excedes la jornada laboral, debes de remunerar al doble esas horas que excedan de esa jornada laboral. Pero espérame, debes también considerar una limitante o dos. ¿Cuáles son? La primera, ese tiempo que vas a exceder diario no puede rebasar de 3 horas. Y en una semana no se pueden dar más de 3 eventos en esa misma semana. Matemáticamente, así es como determinamos las famosas 9 horas máximo extraordinarias que un trabajador puede trabajar o debe de trabajar acorde a la legislación laboral vigente. Y de ahí es donde determinamos que de la hora 1 a la hora 9 se remunera al doble ese tiempo extraordinario. Ahora bien, desde la perspectiva de la Ley Federal de Trabajo, déjame platicarte que establece dos conceptos en particular cuando se extiende el tiempo extraordinario. Fíjate bien, no es lo mismo decir que se extiende la jornada de trabajo por circunstancias adversas a que se extienda la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Vale?
¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Cuándo estamos hablando de circunstancias adversas, muchachos? Bueno, las circunstancias adversas, ustedes las van a poder visualizar desde la perspectiva de Ley Federal de Trabajo cuando dice que la circunstancia adversa es aquella en donde se ve en peligro o en riesgo la integridad física del trabajador, de sus compañeros, del patrón o de la existencia misma de la empresa. Eso es una circunstancia adversa. Puede ser algún suceso imprevisto, como que, imagínate en el caso de las fábricas, pues que alguna manguera, algún tubo llegue a fallar, llegue a reventar o llegue a tener alguna falla técnica que pues no sé, tocamos madera, esperemos nunca les toque, pero quizás explote por ahí la fábrica o el lugar de trabajo. Ahí es donde se ve en peligro esa integridad física del trabajador. Y sigue diciendo la Ley Federal de Trabajo, si te llega a tocar algún suceso de esta naturaleza, que igual puede ser también por cuestiones naturales, llámese quienes están, por ejemplo, por acá en la zona metropolitana, Estado y Ciudad de México, los temblores, ¿no? Que en ocasiones también nos agarran de imprevisto. Si te llegara a tocar algo así y se viera en peligro tu integridad física y antes de que llegue la ayuda, es decir, los bomberos, los paramédicos, los que tengan que llegar al lugar y te toque a ti dar auxilio a tus compañeros, al patrón, a, a, lo que comprende tu equipo de trabajo, ese tiempo se va a computar solamente lo estrictamente indispensable. Vuelvo a repetir, en lo que llega la ayuda. Y ese tiempo se te va a remunerar por una cantidad igual a la que se te remunera de manera normal tu horario de trabajo. Ejemplo, imagínate que tu hora de trabajo te la pagan en 100 pesos. Si tú te encuentras en esta circunstancia adversa, ese tiempo estrictamente indispensable te la van a remunerar también en 100 pesos. Ahora bien, estamos ante circunstancias extraordinarias cuando ya no está en peligro tu integridad física, ya no está en peligro la existencia misma de la empresa. Ahora se trata de un probablemente incremento de trabajo, incremento del volumen de trabajo. Es decir, muchachos, hay que sacar la chamba, tenemos que quedarnos. Entonces estamos hablando de estas circunstancias extraordinarias. Y en este orden de ideas, esa remuneración, ahora sí, aplica lo que dice Constitución. Se paga con un 100% más, es decir, al doble. Ejemplo, ¿a qué hora me dijiste que salías? No, pues yo salí a las 6 de la tarde, pero se nos cargó la chamba. Contadores, bueno, si hay contadores por acá, pues me entenderán muy bien en esta época de declaraciones anuales. Oye, se nos prolongó, tenemos que sacar las anuales y nos quedan 15 días, menos de 15 días para sacarlas. Ok, entonces nos quedamos tiempo extraordinario. Perfecto. Oye, y ese tiempo extraordinario, pues sí, debería de seguir estas reglas. No más de 3 horas diarias ni más de 3 eventos en la semana. Ok, si tú cumples eso, entonces esas 9 horas se te van a pagar al doble. Volviendo al ejemplo, ¿cuánto me dijiste que te pagaban la hora? En 100 pesos. Si estás en circunstancias extraordinarias, es decir, se prolonga por circunstancias extraordinarias tu jornada laboral, de la hora 1 a la 9 te la van a pagar en 200 pesos. Híjole, mi conta, ¿qué crees? No vamos a salir con esas 9 horas, ¿eh? Nos vamos a tener que quedar un poquito más, ¿ok? Entonces, de la hora 9 en adelante, sorpresa, Ley Federal de Trabajo te dice, se pagan al triple. Es decir, si llegas a trabajar más de 9 horas, entonces esas horas excedentes se te van a pagar en 300 pesos. ¿De acuerdo? Ahora bien, nada más te hago una anotación. Tú dirías, bueno, patrón, bueno, ya le pagué en 300 pesos más de esas 9 horas que trabajó conmigo. ¿Hasta ahí queda el asunto? La respuesta es que no. Si gustas anotar, si estás tomando notas, te invito a que tomes nota del artículo 1000 de la Ley Federal de Trabajo. Y ahí vas a encontrar la sanción por la cual Secretaría de Trabajo y Previsión Social te puede sancionar en el momento en el cual detecte
que ese tu trabajador está excediendo las horas extras permitidas por Ley Federal de Trabajo. Y yo te pregunto, ¿dónde crees que se dé cuenta Secretaría de Trabajo y Previsión Social en ese excedente? ¿Ustedes dónde creen que se da cuenta, muchachos? ¿O en dónde nos podemos echar de cabeza nosotros como patrones? ¿En dónde? ¿En qué momento? Los que tienen reloj checador. Esa es una, sí, Carmen, muy bien. Miren, aquí Ivonne en el chat pone algo interesante. En el CFDI, ¿cómo se llama eso, Ivonne? Recibo de nómina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Oye, pero pues ¿qué no el recibo de nómina que timbramos solamente lo sabe el SAT? Sí, pero recuerda que hoy por hoy hay una coordinación entre SAT, IMSS y Secretaría de Trabajo e Infonavit. Entonces, si tú timbras en tu recibo de nómina, porque así lo debes de hacer, ¿de acuerdo? Tú vas a timbrar tus horas extras, ¿eh? ¿Y a quién crees que le va a pasar la información el SAT? A Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y Secretaría de Trabajo y Previsión Social puede ser, tocamos madera, que llegue, no sé, puede ser mañana, puede ser el próximo mes, esperemos que nunca llegue, pero cuando llegue, lo primero que va a revisar, ¿qué crees que va a hacer? Tus nóminas, ¿de acuerdo? Entonces, por donde sea que ustedes le vean, muchachos, aguas con esa dosificación en tiempo extraordinario que ustedes tengan. Algunos asesores, algunos abogados sugieren pues el no plasmar o no detallar las horas extras en el recibo de nómina. Error, porque si no lo haces, de todas maneras, el trabajador te va a demandar ese pago. Y el que paguen ustedes por fuera, muchachos, eso jamás. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se estarían metiendo en algunas otras situaciones, ya no de cuestión o de índole laboral, sino de índole fiscal. Y esta parte de utilizar datos falsos en los comprobantes tiene una relación directa con un delito de defraudación fiscal. Y desde el mes de diciembre de 2024, el delito de defraudación fiscal se castiga con cárcel. ¿De acuerdo? Entonces, aguas con eso, con esas situaciones. Sugerencias. Implementen un correcto control interno para evitar caer en el excedente de este tiempo extraordinario. En ocasiones me preguntan en algunos cursos, oye, Conta, pero ¿y si yo soy empresa de seguridad y la empresa de seguridad pues brinda el servicio de seguridad 24/7 y tengo a mis guardias pues así 24/7? Entonces, ¿estoy en esto? Sí. ¿Qué me recomiendas? Pues contrata más guardias de seguridad y trata de respetar los lapsos de, oye, pero no hay en Ley Federal de Trabajo algo que me diga que pueda exceptuarme a mí, que me dedico al tema de seguridad. Me encantaría decirte que sí, pero hoy por hoy Ley Federal de Trabajo no hace ninguna excepción. Tu jornada o es diurna o es nocturna y tiene 8 o 7 horas máximo. Rebasando ese horario es tiempo extraordinario, de la hora 1 a la hora 9. Rebasas ese horario, pagas al triple las horas extras y las sanciones son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrías que hacer en todo caso? Bueno, quizás no te llegue hoy, vuelvo a repetir, no te llegue mañana y esperemos nunca te llegue. Pero en caso de que llegue esa famosa Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces nada más te invitaría a que considerarlas un buen medio de defensa en materia laboral. Sería la sugerencia. ¿Vale? Pero en ese orden de ideas, al menos de momento, es como está configurada esta Ley Federal de Trabajo. Ahora bien, vamos al tema de los días de descanso, lo que a la mayoría nos gusta. Días de descanso, muchachos. A ver, ¿se acuerdan que hace un momento yo les dije que por regla de carácter general se establecía que por cada 6 días de trabajo se debería de gozar de un día de descanso? Bueno, les muestro a continuación el fundamento legal de eso que les acabo de decir. Artículo 69 de Ley Federal de Trabajo. Eso es justamente lo que dice. Ahora bien, ¿cuándo debería de ser ese día de descanso? Sigue diciendo el artículo 71.
preferentemente el día domingo. Y hasta ahí todos dicen, órale, qué padre, perfecto, en día domingo. Oye, pero ¿y si no puedo descansar en domingos? Porque fíjate, conta que yo soy un restaurante o soy, o mi trabajo, mi negocio, pues no me permite por esencia económica el cerrar los domingos, porque los domingos es donde más chamba tengo. Bueno, sigue diciendo el 71. Si el trabajador llega a trabajar en domingo, patrón, ahí te encargo, págale su prima dominical. ¿De cuánto? Por lo menos de un 25% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. ¿Ok? A ver, vamos al caso práctico. Imagínate que yo soy un trabajador que gana, decíamos hace un momento, 500 pesos diarios. Ok. Y por esos 500 pesos diarios, si yo trabajara en domingo, me corresponde una prima dominical del 25% que lo tendré que calcular sobre esos 500 pesos que yo gano diarios. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto les da, muchachos? 500 por 25%. ¿De cuánto les da su prima dominical? ¿Quién me ayuda? Perfecto, Adriana, muy bien. 125 pesos. Entonces, si yo trabajo en domingo, tengo que cobrar mi día, 500 pesos, y mi 25% de prima dominical, 125 pesos. ¿Cuánto llevo ahí? 625 pesos. Ok, hasta ahí. Yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes si fueran ese trabajador sacrificarían su domingo de descanso por 125 pesos adicionales? ¿Ustedes qué dirían? Y fíjense que estamos hablando de un trabajador que gana 500 pesos, ¿eh? Pero, oigan, dice por aquí, a ver, JC 250593, dice 625, pues no, dicen, a mí no me conviene, ¿ok? Y les apuesto que más de uno de ustedes dirían también no. Mari también dice no, no, claro que no. Olivia tampoco. Perfecto. Ahora, déjenme plantearles lo siguiente. Imagínense que en su contrato les dijeron, y así lo asentaron, que su día de descanso era en domingo, que muchos de ustedes así tienen su contrato, ¿sale? Ok. Si su día de descanso fue estipulado en contrato en domingo, fíjense qué es lo que dice el artículo 73. Si el trabajador presta sus servicios en sus días de descanso, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Es decir, volvemos al caso práctico. Decíamos, mis 500 pesos del día, más 125 de prima dominical, pero sorpresa, mi contrato dice que descanso en domingo. Y sin problema, patrón, yo te apoyo en domingo. Pero, dice el 73, me corresponde pago doble. Entonces, aumentale esos 125 pesos de prima dominical, 1,000 pesos más. ¿Por qué? Por el pago doble. Si yo gano 500, el doble pues son 1,000. Entonces, ¿cuánto me estoy llevando? 1,625 pesos solamente por trabajar en día domingo, mi día de descanso, con mi respectiva prima dominical. Les vuelvo a hacer la pregunta. Chicos, si ustedes fueran ese trabajador, ahora sí, con esto, ¿les interesaría apoyarme en domingo? ¿Ustedes qué dirían? Pues claro, sí, claro, eso sí, dice Adriana, claro, pues así cambia la cosa, ¿cómo no? Ese es el objetivo, muchachos. Esto es lo que establece Ley Federal de Trabajo. ¿Cuál es el punto principal aquí? Vuelvo a repetir, acuérdense lo que les dije al principio. ¿Qué es lo que dice tu contrato? Pregunta, ¿cuántos de ustedes, si tenemos patrones aquí conectados, patrones, ustedes, ¿cuántos de ustedes les han dado a sus colaboradores copia del contrato? Con toda sinceridad, patrones, ¿cuántos de ustedes les han dado copia de su contrato? Si es así, qué bueno que se los den la copia de su contrato.
Si no, yo les pregunto, ¿por qué no se los dan? Les paso el fundamento legal del deber de ustedes, patrones, para entregar copia de ese contrato. Anótenle. Artículo 24 de la Ley Federal de Trabajo. Ese es su fundamento legal, muchachos. Patrones. Trabajadores, quienes tienen una relación laboral activa en este momento. ¿Cuándo les han dado a ustedes, o más bien ustedes conocen en este momento su contrato laboral? ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Si alguno de ustedes conoce su contrato laboral, perfecto, qué bien, y palomita para su empleador. Quien no, pues ahí les encargo, compártanle este mismo artículo 24 de Ley Federal de Trabajo. Es más, no me crean, se los voy a mostrar directamente en pantalla. Voy a abrirles por acá la Ley Federal de Trabajo. Acuérdense, todo lo que yo les diga en este curso, muchachos, cotéjenlo siempre directamente con el texto de ley. ¿Sale? Artículo 24. Ahí está. ¿Quién gusta darle lectura, muchachos, a ese artículo 24? ¿Quién me apoya? A ver, aquí, Rosa María, por favor, adelante. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares por lo menos de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Excelente, te agradezco. Gracias. Ahí está, muchachos. ¿Cuál es entonces la excusa? ¿Verdad que no hay excusa? Oye, es que por política interna la empresa me dice que no podemos dar la copia del contrato. ¿Quién te dijo eso? Es que el contador, es que los asesores, el abogado en materia laboral. No, pues regresa a ese abogado en materia laboral o a ese contador. El artículo 24 es muy claro, muchachos. ¿Vale? Entonces, abusados con eso. Vuelvo al ejemplo. Oye, ¿y si mi contrato dice, Conta, que yo descanso el viernes y trabajo en domingo? ¿Cómo quedaría mi percepción? Híjole, pues ahí sí, ¿qué crees? Quedaría entonces en solamente 625 pesos. Tus 500 pesos del día más tu prima dominical. Oye, Conta, ¿y por qué ya no los 1000? Ah, porque mira, te dice el 73 que solamente se activa el doble cuando se traten de tus días de descanso. ¿Y cuándo me dijiste en tu contrato que era tu día de descanso? El viernes. Ah, entonces el domingo, pues dado que no es tu día de descanso, pues no se te tiene que pagar al doble. Ahora, tercer escenario. Imagínate que tú, por alguna situación, trabajas el día viernes, que era tu día de descanso. ¿En cuánto te lo van a pagar? En 1500. 500 pesos, tu día normal, más el doble, porque es tu día de descanso, que son 1000 pesos, te estarías llevando 1500 pesos. Oye, Conta, ¿y el 25%? Ese ya no aplica. ¿Por qué? Porque solamente aplica cuando es día domingo, por ser prima dominical. Y dado que tu día de descanso es en viernes, pues ya no procede ese 25%. ¿Sí me explicó? Vean cómo va cambiando y dependiendo de lo que ustedes tengan en su contrato, va a ser la manera en cómo se va a calcular este día de descanso si es que me lo llegan a trabajar. ¿Sale? Oye, Conta, ¿y si en domingo, pues no vino el día completo el trabajador, vino 2 horas o 3 horas nada más? ¿Aún así se le paga la prima dominical? Sí, aún así. ¿Por qué? Porque el 71 no te dijo. Si trabaja 3 horas, le pagas. Si no, no. ¿Verdad que no? Nada más te dijo, si trabaja en día domingo, le pagas prima dominical. Nada más. Así haya trabajado 5 minutos, 10 minutos, esa prima dominical se activa porque así lo establece el 71 de Ley Federal de Trabajo. ¿Sales? Entonces, por favor, vayan teniendo en perspectiva justamente estas situaciones. Oye, y cuando estamos hablando de días de descanso obligatorio, pues mira, estos días de descanso obligatorio son días que aquí sí, fíjate que enuncia particularmente
el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo. Es decir, son un listado de días que aparecen en este artículo 74. Y esos días que aparecen en este artículo, muchachos, eso sí, se descansan de manera obligatoria. Pero si por alguna situación tienen que trabajar alguno de estos días de descanso, entonces les aplica el artículo 75, que dice que cuando laboren en día de descanso obligatorio, también se va a pagar al doble. ¿Me explicó? Entonces, aquí determinamos. Artículo 73, muchachos, lo que vimos hace un momento, aquí, aplica para los días de descanso semanales. Artículo 75 aplica para los días de descanso obligatorios. ¿De acuerdo? Son dos cosas totalmente distintas. Ahora sí, antes de continuar, venga segunda ronda de preguntas y respuestas, muchachos. Vámonos por aquí en el chat, si me permiten, voy a retomar. Me quedé por aquí con Carlos Pérez. Dice Carlos, ¿en dónde se deben reflejar los ausentismos? ¿En las deducciones en los días laborados para el cálculo del sueldo? Bueno, Carlos, sí, en primera instancia, cuando tú procesas tu nómina, pues tú capturas en tu software de nómina los ausentismos y ahí se reflejan en tu recibo de nómina. Para efectos del cálculo de cuotas obrero-patronales, tú debes de llevar también un programa que se llama SUA. El SUA es donde tú capturas estos ausentismos y dice el artículo 31, fracción primera, máximo 7 en el mes, en donde tú vas a establecer o vas a capturar estos ausentismos y cuando efectúes el cálculo de tus cuotas, vas a tener esa disminución. Justamente en atención a ese artículo 31, estimado Carlos. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Brittany Granados dice, ¿y qué pasa cuando las horas extras las empresas las pagan por fuera? Eso es un gran problema, ¿no? Sí, es correcto, Brittany. Y de hecho, pues esto afecta de manera directa al trabajador. ¿Por qué? Porque toda vez que están excediendo el límite de horas extras, fíjate que de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Seguro Social, el excedente de esas horas extras se deben de integrar al salario base de cotización. Y esto haría, en teoría, que incrementara tu salario base de cotización bajo una perspectiva de percepción variable. De hecho, más adelante, en el transcurso del material, abordo justamente este tema, ¿sale? Pero sí, eso sería un gran problema, estimada Brittany. Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Perfecto, muy bien. Ok. Compañero o compañera que está aquí como JC250593, si me puedes regalar tu nombre, por favor. Eh, el compañero o compañera pregunta, si labora el domingo como día normal y descansa entre semana, ¿sí se le paga prima dominical? Sí. Independientemente de que tú llegues a un acuerdo y le digas, oye, trabajador, mira, te lo canjeo. Yo sé que descansas en domingo, pero te propongo que descanses el viernes y me trabajas en domingo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el punto importante ahí? Allí el punto importante es qué dice tu contrato. Aunque tú le cambies el día, si su contrato dice que el día de descanso es domingo, pero aunque haya como un acuerdo y le cambiaste el día, ese día de domingo por contrato es su día de descanso y se lo pagas al doble, más su prima dominical, más su día. ¿Sale? Pero si su contrato no dice específicamente que es el día domingo y tú cambiaste por esa previo comunicado a ese colaborador ese día de descanso, entonces no aplicaría. ¿Sale? Vuelvo a repetir, depende mucho qué es lo que dice el contrato. Y Shell dice, si fueran viernes, el día de descanso son 500 más 1000. Sí, es correcto, de acuerdo al ejemplo que vimos, es correcto. Francisco García, ¿qué se puede hacer si no te dan contrato? Bueno, primero es solicitarlo formalmente por escrito a través del área de recursos humanos, enunciando ese artículo 24 de Ley Federal de Trabajo. Si no te dan respuesta o te dicen, no, no podemos, ok. No me gusta mucho esto, pero pues son una de las herramientas que te dan la misma Secretaría de Trabajo. Puedes de alguna manera solicitar vía Secretaría de Trabajo que te regalen copia de ese contrato, algo así como una denuncia a tu patrón
para que pueda otorgar copia del mismo. ¿De acuerdo? Esa sería la situación. Ok. Ah, Javier, perfecto, muy bien. No seas malito, Javier. Apóyame a cambiar ahí tu nombre en el Zoom, si puedes, por favor, para poder ubicarte en futuras consultas, ¿vale? Nada más, ahí para ubicarte, estimado Javier. Muchas gracias. Olivia, si se trabaja día de descanso, pero solo mediodía, ahí cómo aplica el pago. Exactamente igual, estimado Olivia, al doble, ¿de acuerdo? Oye, pero pues es nada más mediodía. Sí, pero la Ley Federal de Trabajo no te dijo si era mediodía, un cuarto de día, un día completo. No, si trabaja, nada más que trabaje, su día de descanso va al doble. ¿De verdad? Sí. Y recuerda, hay una máxima en derecho que dice, donde la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. Y aplica tanto para el patrón como para el trabajador. ¿Sale? Entonces, sí, no hay, pues me encantaría decirte algo contrario, estimada Olivia, pero pues no hay mucho de dónde echar mano. ¿Sale? Se paga exactamente igual. Ok, por acá en el chat veo por aquí algunos micrófonos prendidos. Tengo a Diego Alanís. Diego, por favor, buenas tardes. ¿Quieres hacer alguna pregunta, consulta? Hola, Diego. Ah, ok, no te preocupes. Perfecto, es que vi tu micrófono por aquí prendido. De acuerdo, igual nada más apóyame a apagarlo o a silenciarlo, porfa, para evitar ruidos posteriores, Diego. ¿Sale? Carmen, ¿alguna duda, pregunta, Carmen? ¿Quieres comentar algo? Ah, ok, perfecto. Es que igual veo, es que como veo aquí los micrófonos, en ocasiones hay participantes que en los cursos me dicen, es que no puedo prender o no puedo levantar la mano, Conte, y por eso nada más abro el micrófono. Ok, perfecto, chicos, no se preocupen. Entonces, a ver, seguimos por aquí en el chat. Brittany dice, tengo otra duda, ¿es correcto que días festivos únicamente se paguen las horas laboradas? Estuve en una empresa de seguridad privada y así aplicaba el pago. Pues no, si nos vamos estrictamente a lo que establece la Ley Federal de Trabajo, es tu día. Si, y vuelvo a repetir, fíjate, aquí caso curioso, lo que comentábamos hace un momento con la compañera Rosa respecto a la jornada reducida. Fíjate bien, Brittany, si tu empresa en ese momento había pactado y así firmaron contrato contigo en pago por horas, ¿de acuerdo? Entonces sí, los días que trabajaras, ya sean descanso obligatorio o descanso semanal, pues te tendrían que remunerar en función a la misma dinámica del pago de manera ordinaria. Pero si no estuviese así, así vuelvo a repetir, por eso dije hace un momento, así trabajes una hora, 2 horas, el pago sale exactamente de la misma manera como un día completo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque trabajaste justamente ese día de descanso. ¿Ok? Javier, si existen los días de descanso laborado y día festivo laborado y pagarse como tal, a ver, es descanso obligatorio, ¿de acuerdo? Y día de descanso semanal, ¿sales? Día festivo no. ¿Por qué? Porque aquí podemos llegar a confundir. Les pongo un caso. 10 de mayo. Muchachos, día festivo, ¿ustedes qué dirían? Para las escuelas normalmente sí, ¿no? De hasta primaria, secundaria, ¿no? En algunos casos dicen sí, día festivo. Pero hay, oye, es que no es oficial. Oye, ¿y a qué le nombramos oficial? Muchas veces, cuando dicen es que no es oficial, es porque se refieren a ese artículo 74. Es decir, no es obligatorio. Oye, que llego y le pido a mi jefe el día festivo del 10 de mayo. Pues híjole, dado que no es día de descanso obligatorio, ¿de acuerdo? No, no te lo van a dar, no te lo van a otorgar. ¿De acuerdo? Por eso es saber diferenciar día de descanso obligatorio a los días festivos. Porque sí, días festivos y como mexicanos tenemos muchos, ¿vale? Pero días de descanso obligatorio solamente los que enuncia el 74 de Ley Federal de Trabajo, ¿vale? Entonces, usados ahí con eso, estimado Javier. Y bajo el pago o desde la perspectiva del pago, sí, se pagan al doble. Si trabajas en día de descanso obligatorio, pagas al doble. Si no trabajas en día de descanso obligatorio,
pagas solamente el día ordinario. Ejemplo, vuelvo al caso de los 500 pesos diarios. Yo soy trabajador y pasó justamente este día lunes, el día de ayer, fue día de descanso obligatorio. Día de descanso obligatorio, lunes. ¿Lo trabajé? No. ¿Me lo deben de pagar? Sí. ¿Por qué? Porque así lo establece el 74 de Ley Federal de Trabajo. Se pagan, ¿de acuerdo? Oye, fue día de descanso obligatorio y lo trabajé, entonces me pagan mis 500 pesos más 1000 pesos más, el doble, 1500 pesos por ese día, ¿vale? No sé si quedó clara y resuelta la duda, estimado Javier. Dice, manejamos los sábados como día de descanso laborado. ¿Es correcto? Ok, perfecto. Es tu día de descanso semanal, Javier. Muy bien, es tu día sábado, sin problema. Oye, apóyame el día sábado. Híjole, es que en tu contrato te dije que ibas a descansar sábados y domingos. Ok, entonces pagas al doble ese día sábado. ¿Por qué? Porque en tu contrato te lo dije. ¿Sí me explicó? Ese es el punto. Si en tu contrato dice que descansas sábados y domingos y trabajas sábados o domingos, entonces, dice el 73, pagas al doble. ¿Sale? Vuelvo a repetir, todo depende cómo redactes tu contrato. Ese es el punto, cómo redactes tu contrato, porque puedes decir, trabajamos de lunes a sábado, pero, de acuerdo a política interna, otorgamos el sábado, porque así lo dice también Ley Federal de Trabajo y lo vamos a ver más adelante, otorgamos el día sábado como de descanso, diluyendo o dosificando las 8 horas de ese sábado entre lunes y viernes. Por eso es que muchas empresas entran a las 9 y salen a las 6, 6:30 o hasta 7 de la noche. Oye, pero pues ¿qué no nos están explotando esas empresas? No. ¿Por qué? Porque aunque ellos contemplan, por regla de carácter general, el trabajo de 6 días, está también permitido por Ley Federal de Trabajo que el sábado al menos puedas también descansarlo, siempre y cuando esas 8 horas que debes de trabajar el sábado las diluyas en el transcurso de la semana. Por eso, particularmente los que trabajan en oficina, descansan sábados y domingos. Eso también está permitido, ¿vale? Por eso es que si tú haces el cómputo de tus horas diarias, la mayoría de ustedes no van a llegar estrictamente a las 8 horas, van a llegar por ahí de 9 horas quizás, 8 horas y media, a lo mucho, pero es por ese efecto. En aras de dosificar esas 8 horas del sábado, salen un poquito más tarde entre semana, pero descansan sábados y domingos, ¿sale? Así es como debe de estar, en teoría, su contrato. Si no estuviese así, bueno, tendríamos que echar mano del abogado en lo laboral para que afine esos puntos en sus contratos laborales. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, perfecto, Brittany, gracias, excelente. Ok, los demás muchachos, Carmen, muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Vámonos entonces con el siguiente punto. No se preocupen, vayan otra vez desglosando, capturando sus preguntas, muchachos, y ahorita en el siguiente bloque les damos respuestas, ¿sale? Váyanlas escribiendo. Siguiente punto, prestaciones. ¿Qué tenemos en prestaciones? Bueno, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, tenemos prestaciones mínimas de ley. La primera, aguinaldo. Artículo 87 de Ley Federal de Trabajo establece como mínimo 15 días de aguinaldo para otorgar a los trabajadores 15 días de salario. Vacaciones, acorde a la reforma laboral del 2022, se otorgan por el primer año 12 días de vacaciones y aumentará en 2 días en los años subsecuentes hasta llegar a 20. ¿De acuerdo? Prima vacacional, artículo 80, Ley Federal de Trabajo establece como mínimo el 25% de prima vacacional. Así de cuando ustedes ven en alguna oferta de trabajo que dice prestaciones mínimas de ley,
Pues son estas tres: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. ¿Por qué es importante establecerlos también en contrato, muchachos? Porque estas prestaciones jugarán un papel importante para determinar su salario base de cotización y en un supuesto dado, en una indemnización, su salario diario integrado. ¿Sale? Son dos cosas distintas. Salario diario integrado, el que enuncia Ley Federal de Trabajo, artículo 89. Salario base de cotización, el que sirve de base para calcular el pago de cuotas obrero-patronales. En ocasiones por ahí, inclusive mismo instituto, pues como que propicia el error, ¿no? Porque en el ITSE siempre nos pide salario diario integrado, ¿vale? Por eso es que en algunos cursos, algunos ponentes, yo soy uno de ellos, en ocasiones manejo el mismo criterio: salario diario integrado para efectos laborales y para efectos de seguridad social, ¿vale? Pero también hay algunos autores en materia laboral que establecen esta diferenciación. En esencia, en la práctica nos hemos dado cuenta que muchas de las veces es exactamente lo mismo en una y en otra. ¿Por qué? Porque se integran exactamente de la misma manera, ¿vale? Entonces, estas prestaciones, hablando de seguro social, es importante las tengas perfectamente identificadas por lo siguiente. Esas prestaciones, muchachos, computan algo que se llama factor de integración. El factor de integración es el que vamos a ver justamente en los casos prácticos. Así, a grosso modo, te paso la fórmula que vas a integrar para ese factor de integración. Si quieres tomar nota de ella, adelante. Esto te va a servir para que entiendas el porqué de los cálculos que vamos a ver más adelante en los casos prácticos. ¿Vale? Tú me dices, ¿ya están listos con pluma y papel para que anoten esa fórmula? Entonces díganme. ¿Listo? Acuérdense que este curso es un taller teórico práctico, ¿sale? ¿Listo? Perfecto, Javier, Adriana, Berta, muy bien, perfecto. Ahí les va. Es factor 1 más factor 2 más 1 igual a factor de integración. Factor 1 más factor 2 más 1 igual factor de integración. Punto y aparte. Factor 1 igual a días de aguinaldo entre 365. Punto y aparte. Factor 2, días de vacaciones por prima vacacional entre 365. Ahora sí, vamos a sustituir. Primer factor, ¿cuántos días de aguinaldo mínimo dijimos, muchachos? 15, muy bien, Brittany. Entonces, 15 entre 365, ¿cuánto les da? Perfecto, muy bien. Ahí vamos a redondear 0.0411. ¿Sale? 0.0411. Muy bien. Vamos con el factor 2. ¿Cuántos días de vacaciones primer año? Perfecto, Brittany, Adriana, muy bien. Ivonne, excelente, muy bien, compañeros. 12 por 25%, que es la prima vacacional mínima, y a ese resultado entre 365. ¿Cuánto les da? Perfecto, Víctor, muy bien. 0.0082. Ahora sí, sustituyen toda la fórmula. Factor 1, 0.0411 más factor 2, 0.0082 más 1, ¿cuánto les da? Perfecto, Víctor, Adriana, muy bien. 1.0493. ¿Cómo se llama eso?
factor de integración. Ahora, ese factor de integración que ustedes acaban de determinar, muchachos, es el que se utiliza para cuando se ofertan prestaciones mínimas de ley y se calcula ese salario base de cotización. Les pongo un caso y qué es lo que vamos a ver más adelante. Regálenme el salario mínimo 2025, muchachos. ¿Cuánto es? ¿Sí lo tienen por ahí? Perfecto, muy bien, excelente. 278.80. Salario mínimo vigente 2025. Multipliquen ese salario mínimo por el factor que acaban de determinar. 1.0493. ¿Cuánto les da? 292.54. Muy bien, Adriana. Perfecto. 292.54. Salomón, muy bien. Anoten esa cantidad. ¿Qué es eso, muchachos? Es la cantidad mínima con la cual un trabajador para este 2025 puede cotizar a Seguro Social. Artículo 28 de la Ley de Seguro Social es lo que establece. ¿Vale? Entonces, con esto, muchachos, ustedes acaban de determinar en este momento el salario mínimo para cotización a Seguro Social. Esos 292 que acaban de determinar contemplan el salario mínimo más las prestaciones mínimas de ley. Ese es su salario diario integrado o salario base de cotización. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes traen prestaciones mínimas de ley en su contrato, su factor de integración por el primer año es ese. Oye, Conta, ¿por qué dices que por el primer año? De la fórmula que les acabo de dar, muchachos, díganme cuál es el factor que va incrementando año con año. Exacto, muy bien, Carol. Brittany y Ivonne, vacaciones. Ese es el punto. Ustedes acaban de determinar el factor por el primer año. Oye, Conta, ¿y por el segundo año? Bien, dice Ivonne, se aumentan 2 días. ¿Sí? Se aumentan 2 días. Entonces, si empezamos con 12 días por el primer año, al segundo año, ¿cuántos días corresponden? 14, ¿no? Porque aumenta 2 días. Muy bien. Entonces, en toda esa fórmula que yo les di, cambien en el factor 2 la fórmula, multipliquen 14 por el 25% entre 365 y eso les mueve el factor y ya no les va a dar 1.0493. ¿Cuánto les daría? Muy bien, 0.0507. Si eso lo sustituyen en la fórmula general, ya no van a llegar a 1.0493. ¿Vale? Llegarían a otro resultado. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Ese factor de integración es muy importante que ustedes lo identifiquen en función a las prestaciones que su empleador, que su patrón, les otorgue. Empleadores, patrones, este factor ustedes lo deben de conocer porque es con el que ustedes van a calcular el salario base de cotización de sus trabajadores. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas al respecto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Su silencio me dice que vamos bien, muchachos. Perfecto, Carmen, muy bien, todo muy bien. Sale, perfecto. Excelente, gracias, Rosa María. Muy bien. Seguimos entonces. Vámonos ahora con la emisión del CFDI de nómina. Oye, ¿y en dónde tenemos la obligatoriedad? Porque todo el tiempo andamos, ¿no? Viendo, oye, ¿y la factura? Oye, ¿y la factura? Ah, pues mira, la famosa factura de nómina o recibo de nómina, tienes la obligación en materia fiscal en el artículo 99, fracción 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fíjate bien, te dice que quienes hagan pagos, es decir, ¿quiénes hacen los pagos, muchachos? Pues los patrones, ¿no? Entonces, esta disposición, ¿para quién va? Para los patrones. Patrones,
quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo 1 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conta, ¿qué es eso? ¿Cómo lo traduzco? Ah, pues mira, en Ley del Impuesto sobre la Renta se divide en títulos y estos títulos, a su vez, en capítulos. Lo que te está diciendo ahí en español, Ley del Impuesto sobre la Renta, es el título cuarto significa personas físicas. Para ellos es el título cuarto, personas físicas. El capítulo 1 de ese título cuarto es personas físicas que perciben ingresos por sueldos y salarios. ¿Quiénes son? Los trabajadores. Entonces, en español es como si tú leyeras: los patrones que le paguen a sus trabajadores tendrán las siguientes obligaciones. Ah, qué sencillito. Así, ahora sí le entendemos. Ok. Entonces, ¿qué obligaciones tienen los patrones? Ah, las siguientes. Fracción 3: expedir y entregar los comprobantes fiscales a las personas que reciban los pagos a que se refiere este capítulo. Otra vez, los patrones tienen que entregarles, tienen que expedirles sus comprobantes. ¿Cuáles? Sus recibos de nómina. ¿A quiénes? A sus trabajadores. ¿Cuándo? En la fecha en que realicen la erogación correspondiente. En español, coloquialmente, en la fecha en que les paguen. ¿Cuándo pagan ustedes nómina? Algunos probablemente paguen los días viernes o los días 15 de cada mes. Ok, si tú pagas en estas periodicidades, entonces en esa misma fecha, dice esta disposición, debes expedir y entregar. Y hasta aquí tú dices, oye, pero ¿y si tengo 15 o 20 trabajadores y les pago los días viernes, si tengo una nómina semanal? Pues te vas a volver loco, loca, ¿no? En los días viernes, porque literal ocuparás todo el día si tienes una plantilla de trabajadores sumamente considerable. Pues imagínate, en ese momento tienes que expedir, tienes que entregarles y tienes que pagarles a tus trabajadores. Pues ahí te cuento, va a ser una locura los días de nómina. ¿A poco no? Bueno, te comparto a continuación una facilidad que podrías estar tomando para que duermas y disfrutes tu trabajo. Duermas tranquilo y disfrutes tu trabajo. Fíjate bien, la disposición en materia fiscal sí te dice eso, que en el momento en el que pagues, en ese momento expides y entregas el recibo. Ok, pero hay una facilidad en resolución miscelánea. Es una regla que tú la encuentras con el número 2751 que te dice que ese recibo de nómina tú lo puedes expedir y entregar, ojo, antes de la realización de los pagos. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuándo dijimos que pagábamos? El viernes. ¿Cuándo es antes? Pues desde el miércoles o jueves, yo ya puedo estar expidiendo y entregando esos recibos de nómina para que llegando el día viernes, yo solamente me dedique a dispersar la nómina. ¿Y qué crees? En ese momento, ¡fum!, desinflas presión de trabajo como no tienes idea. Segunda opción, segunda alternativa. Puedes hacer también esa emisión y entrega después de realizar el pago. ¿Cuánto tiempo después? Aquí va a depender del número de trabajadores que tú tengas. Si tienes de entre 1 a 50 trabajadores, que es lo que te dice la tabla que tienes a tu derecha, tienes 3 días hábiles posteriores a que pagues. Ejemplo, vuelvo al tema. Si pagas el viernes, tienes 3 días hábiles. ¿Hasta cuándo tendrías, en este caso, para hacer el pago, perdón, para hacer la entrega? ¿Cuántos días o hasta qué día tendrías? Si pagas el viernes y tienes 3 días, ¿a qué día llegamos, muchachos? Perfecto, Adriana, muy bien, al miércoles. Tendrías hasta el miércoles para emitir esos recibos de nómina. ¿Sale? Ahora bien, conta, ¿y si no lo hago? Bueno, hay una sanción.
chécate el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación y vas a tener las sanciones por no expedir un comprobante fiscal. Y las sanciones pueden ir a más de 19,000 pesos hasta más de 100,000 pesos por cada comprobante que no emitas estando obligado a ello. Y eso no es todo. Si la autoridad se percata de eso, puede ser también que te clausure preventivamente tu negocio de 3 a 5 días dicha clausura. ¿De acuerdo? Eso sin dejar de lado que te puede cancelar tus certificados de sello digital para imposibilitarte a emitir más comprobantes. Esas son las consecuencias por no emitir los comprobantes. Ahora bien, esto sin dejar de lado el hecho de que en materia laboral es una obligación también. Artículo 101 de la Ley Federal de Trabajo te dice que debes de estar expidiendo estos recibos a tus trabajadores. Y en caso de que no los hagas, ahora es otra situación distinta con Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Lo que te acabo de enunciar es con Secretaría de Hacienda. Esto, esa parte, con Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? Son dos entidades totalmente distintas. Dos rounds, dos peleas totalmente distintas. ¿Sale? Eso es lo que podría pasar. Entonces, en este orden de ideas, pues tienes estas facilidades. Ahora, y respecto a la entrega de estos comprobantes, porque la entrega se refiere a que tú los imprimas y físicamente los entregues a tus colaboradores. Oye, ¿y si no puedo contar? Pues mira, si no llegara a ser posible, entonces tienes facilidades. Que se me acabó la tinta de la impresora o que ni siquiera tengo impresora. Bueno, para que cumplas con la disposición de entregar a tus colaboradores esos recibos, la regla 2752 de resolución miscelánea te dice que puedes entregarlos mediante opciones o poner a disposición a los trabajadores a través de medios electrónicos, como cuáles: una página de internet, una dirección electrónica que les permita a ellos, tus trabajadores, obtener la representación impresa de ese comprobante. ¿De acuerdo? Oye, que no manejo correo, que no manejo página electrónica. Ok, prepara tus buenos cartuchos para la impresora porque la opción C es que por cada semestre entregues completitos, impresos, los recibos de nómina a tus trabajadores. Eso es lo que enuncia también esta regla. Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que antecede, es decir, que no lo puedas entregar por correo electrónico o por página, entonces puedes entregar a tus trabajadores las representaciones impresas de forma semestral. Ejemplo, todos los recibos que hayas emitido de enero a junio, tienes hasta el mes de julio para entregárselos impresos a tus colaboradores. Los recibos de julio a diciembre se los tienes que entregar impresos a más tardar el 31 de enero. ¿De acuerdo? Por eso te digo, prepárate con tus buenos cartuchos y hojas para hacer impresiones, dicen por ahí, a lo desgraciado. Ok, ¿de acuerdo? Solamente así estarás cumpliendo con esa disposición. Mi sugerencia: haz y trata de hacer uso siempre de los medios electrónicos. Por eso es que muchos patrones o los envían a través de correo electrónico o bien implementan una página en internet en particular para que los trabajadores, asignándoles un usuario y contraseña, puedan disponer de sus recibos cuantas veces quieran en el momento que quieran. ¿De acuerdo? Eso lo tienes que hacer. Entonces, en materia fiscal, pues esto es un requisito. En materia laboral, te decía, ese artículo 101 establece también esta obligación y te da las razones. Oye, ¿por qué le tengo que entregar este recibo de nómina a mi trabajador? ¿Por qué es importante? Porque dice en la materia laboral,
artículo 101 de Ley Federal de Trabajo, que los recibos tienen una finalidad y es que el trabajador conozca cómo fue determinado su salario, cuánto fue lo que se le va a pagar, cuánto fue lo que se le estaba descontando, se le va a descontar y cómo fue que llegó el patrón al cálculo neto de su nómina. Esa es la finalidad. Y dice a través de una reforma desde 2019, este artículo de 101 de Ley Federal de Trabajo, que puede sustituir ese recibo de nómina por justamente la emisión del CFDI. Por eso es que actualmente la mayoría, todos, dejan de utilizar esos recibos de nómina que inclusive todavía te los puedes encontrar en papelería y alguno de ustedes probablemente en su momento los recibió, esos recibos de nómina en papel que compraban por blog en Office Depot o en las papelerías ya no se utilizan y se sustituyen a través de esta reforma por el CFDI. Por eso es que en CFDI, por eso es que en materia fiscal tenemos un CFDI de tipo nómina, que es el que sustituye a este recibo que enuncia el artículo 101 de la Ley Federal de Trabajo. ¿Sale? Justo, y esa es la razón por la cual tenemos ahora este recibo de nómina vigente. Y tenías hasta el pasado 28 de febrero 2025 la oportunidad de corregir los errores en tus recibos de nómina de ese año, 2024. Si te equivocaste en alguno de los recibos de 2024, por alguna situación, tenías hasta el 28 de febrero facilidad administrativa, regla 2756 de resolución miscelánea, para cancelar y corregir esos recibos de nómina de 2024. ¿Por qué? Porque ya para marzo, en este mes, y abril, están presentando personas morales y físicas, respectivamente, su declaración anual. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo hiciste, pues híjole, lamento decirte que aunque por sistema te va a dejar, sí, por supuesto, pero es muy probable que eso te lleve ya a caer en sanciones. Sanciones que, como lo enuncié hace un momento, artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, impone por cancelar fuera de tiempo estos comprobantes y al cancelarlos fuera de tiempo, la multa va de un 5 a un 10% del valor total del comprobante respectivo. ¿Vale? Entonces, cuiden mucho esta situación y en caso de tener que corregir alguna nómina para este 2025, es muy probable que esta regla se mantenga para el próximo año en la próxima resolución miscelánea de 2026. Entonces, nada más chequen y mantengan en perspectiva esta regla, por eso la dejo en el material, porque para años posteriores les puede funcionar y solamente se va a actualizar. Probablemente para el próximo año diga 28 de febrero de 2026 para corregir los errores de las nóminas de este 2025. No sería la idea, yo esperaría que ustedes y desearía que ustedes tuvieran su nómina perfectamente requisitada, por eso están en este curso, y que no tuviera la necesidad para 2026 de hacer uso de esta facilidad, ¿de acuerdo? Pero ahí se las dejo por si tiene la necesidad más adelante, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, en este orden de ideas, vamos a abrir la siguiente ronda de preguntas y respuestas, muchachos. Vámonos por acá en el chat a ver con quién nos quedamos. Ok, Amaya Cardosa dice, ¿qué pasa si no los timbro? Ok, bueno, ya decíamos, estimada Amaya, artículo 29, Código Fiscal, y 83 y 84 del mismo Código Fiscal establece dichas sanciones. ¿Vale? Muy bien. Amaya, contador, si una persona se dio de alta ante el SAT, IMSS, REPSE, pero apenas está empezando y cuenta con 3 contrataciones más, pero no les han pagado aún nada, ya quedan servicios personalizados y no han timbrado recibos, ¿qué pasa? Bueno, en estricto sentido, si tú en calidad de patrón, Amaya, ya hiciste tu registro en el SAT, ya hiciste tu registro patronal en el IMSS y no has tenido movimientos de momento, entonces
pues al menos para las autoridades no has tenido movimientos, tal cual, liso y llano, ¿vale? Solamente sí hacer la anotación que al menos en términos de SAT, es decir, las declaraciones que presentas, tú tuviste que haber tenido una actualización en tu guía de obligaciones que diga sueldos y salarios, retención por sueldos y salarios, y SR por sueldos y salarios. Esa declaración, sí, estimada Amaya, vas a tenerla que presentar al menos en ceros, pero sí presentarla por los meses donde no has tenido movimiento alguno. En el caso de tu registro patronal, probablemente tú ya lo tengas, solamente te pediría cuides los tiempos porque no estoy seguro y aquí tendríamos que confirmarlo. Si es 6 meses o un año donde no tienes absolutamente un trabajador, el Seguro Social por sistema da de baja tu registro patronal. Y al dar de baja tu registro patronal, en automático, por ese simple y sencillo hecho, le pega en automático a tu inscripción en REPSE. ¿De acuerdo? Entonces, se esperaría que tú tuvieras al menos pues movimientos en tu plantilla laboral, altas, bajas, por lo menos, una vez que tú ya tengas concretados tus proyectos por esos servicios especializados que ofertas, ¿vale? Entonces, serían, digamos, de las repercusiones que yo alcanzaría a ver así a bote pronto con lo que comentas. Sugerencia, trata de cuidar estas situaciones, ¿vale? Michelle, ¿puede repetir por favor el artículo de la multa por no entregar? Sí, esto sería artículo 84 del Código Fiscal de la Federación. ¿Vale? Ahí vas a encontrar las multas por no entregar o poner a disposición los FDIs en general a tus clientes. Eso es lo que dice, a tus clientes. Pero el no poner a disposición no solamente, vuelvo a repetir, se supedita a los clientes, también abarca en el tema de los trabajadores, ¿vale? Porque es tu obligación también con los trabajadores. Entonces aplica exactamente eh, la misma sanción, ¿vale? Amaya, estoy en Recico. En el IMSS tengo dados de alta 3 y sí estamos pagando IMSS e Infonavit. Ah, ok. Bueno, entonces entiendo por lo que me comentas, no tienes un timbrado de nómina porque no les has pagado nómina. Igual, cuida mucho eso, Amaya. ¿Por qué? Porque aunque tú los tengas inscritos, esas cuotas que tú estés pagando, aunque ya dijiste, soy Recico, aquí es Recico persona física o persona moral, estimada Maya. Estoy seguro que es persona moral, ¿verdad? Recico persona moral. A ver, confírmame por ahí. Por lo siguiente, por el comentario que voy a hacer a continuación. Recico persona física. Ah, ok, persona física. Bien. Reciclo persona física, pues digamos que en deducción en ISR no te impacta en nada porque no tienes chance de deducir absolutamente nada en ISR. Pero aún en instituto, aunque estés pagando las cuotas, sí es muy probable que tengas una observación en REPSE por ese tema donde pues no van a encontrar una paridad entre las cuotas que estés pagando y la nómina que deberías de estar timbrando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes inscritos a trabajadores es porque estás reconociendo una relación laboral. Y al reconocer una relación laboral, debes de estar pagando sueldos y salarios. ¿Vale? Entonces, mucho ojo con eso. ¿De acuerdo? Puede ser que tengas alguna observación por parte de la autoridad que regula, en este caso REPSE, pueda ser ahí el tema. ¿De acuerdo? Entonces, la sugerencia sería, estimada Amaya, cuidar esa parte, ¿vale? Sería la sugerencia. Ok, muy bien. Hasta aquí, dudas, preguntas al respecto, muchachos. Creo que por ahí tenemos un micrófono prendido. Chéquenlo, por favor, chicos. Chequen, por favor, su micrófono. Recuerden que todos deben estar apagados. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Excelente, todo va bien. Ok, muy bien. Chicos, ¿les parece si nos tomamos unos minutitos de break? La idea es que ustedes disfruten este curso, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, ¿les parece si nos estiramos un poquito? Vayan por un refrigerio, algo que les permita seguir disfrutando este curso. ¿Y les parece si en 15 minutitos volvemos a retomar el mismo? Nos tomamos 15 minutitos, muchachos,
y regresamos, ¿vale? 7:15 retomamos esto, ¿vale? Si tienen alguna duda o pregunta hasta el momento, por favor, váyanla escribiendo y con esto vamos dándole seguimiento en un momento más. 15 minutitos, regresamos, chicos.